Universitario de Deportes acaba de escribir un nuevo capítulo en su historia. Con la conquista del campeonato 2025, el Club Crema alcanzó el ansiado tricampeonato, el segundo en toda su existencia. La hazaña quedó grabada para siempre la noche del 7 de noviembre, cuando casi 80,000 almas colmaron el Estadio Monumental para celebrar una gesta que parecía sacada de película. Aquella fiesta interminable no solo encendió corazones, sino también viejas comparaciones. ¿Es este equipo Crema superior al Universitario tricampeón del 2000? ¿O quizá al Sporting Cristal que dominó los 90s? Cada hincha tiene su propio veredicto, pero lo cierto es que la discusión volvió a nacer con fuerza. Y como si no bastara, reapareció otra interrogante aún más antigua. ¿Cuál fue realmente el primer tricampeón del fútbol peruano? Muchos señalan a Alianza Lima y su racha de 1931, 32 y 33. Pero la historia no es tan simple. Pues en medio del debate se levantan otros nombres como el Cienciano del Cusco, el Alianza Atlético de Sullana, el casi olvidado FBC Aurora y el misterioso y desconocido Association. Equipos que, de una forma u otra, reclaman un lugar en esta discusión. Si quieres adentrarte en esta polémica, te invito a ver este video. Ahí encontrarás las claves para comprender de qué trata realmente esta disputa que ha acompañado a nuestro fútbol peruano por décadas. Como es de conocimiento público, en las últimas semanas varios comunicadores aliancistas han difundido contenido e información que por su amplitud y variedad ya sería calificado como un multiverso cinematográfico. Este fenómeno será analizado al detalle en un próximo video. Es cierto que Alianza Lima figura como el primer tricampeón por sus títulos obtenidos en 1931, 1932 y 1933. Sin embargo, este reconocimiento corresponde únicamente a la Liga Lima-Callao. Incluso este aspecto se encontraría en debate, ya que entre 1932 y 1935 los clubes del Callao decidieron separarse temporalmente de la Liga Amateur para formar su propio certamen, la Liga Provincial del Callao. Pero bueno, para comprender el contexto histórico, es necesario recordar que el torneo amateur de fútbol peruano se estableció oficialmente en 1926, competencia que se mantuvo vigente hasta 1950 y que dio paso posteriormente al Campeonato Profesional de Fútbol. Debemos tener claro que entre 1926 y 1950 se disputó un torneo que, en esencia, funcionaba como la Liga Lima-Callao. Los diarios de la época confirman que, cuando un club obtenía un título en esos años, se le reconocía explícitamente como campeón de Lima y Callao, denominación que refleja la naturaleza del certamen, una competencia integrada únicamente por equipos de ambas ciudades. En ese sentido, surge una nueva pregunta. ¿Es correcto afirmar que Alianza Lima fue el primer tricampeón nacional? La respuesta es no. El club blanquiazul fue, efectivamente, el primer tricampeón, pero únicamente dentro del ámbito Lima-Callao, no a nivel nacional. Pero entonces, ¿Alianza Lima sí fue el primer tricampeón a nivel de ligas? La respuesta de nuevo es no. Y para corroborar esa respuesta, veamos. ¿Qué ocurrió antes de 1926? En aquellas décadas iniciales, el fútbol peruano se estructuraba a través de ligas distritales en distintas ciudades del país. Entre las más conocidas, y de las que existe escasa información bibliográfica, figura la Liga de Lima, fundada en 1912, la Liga de Arequipa, creada en 1918, la Liga de Chiclayo, constituida en 1922, y la Liga del Cusco, establecida en 1924. De manera referencial, cabe mencionar también la Liga de Sullana, fundada en 1928, y a ello se suma la Liga del Callao, formada en 1932. Volviendo a la interrogante inicial, ¿cuál fue realmente el primer tricampeón del fútbol peruano? Para llegar a una conclusión, es necesario revisar la información del cuadro que presentamos anteriormente. Este material permitirá comprender con precisión la cronología y el desarrollo de los primeros años del fútbol peruano. Para contextualizar lo ocurrido antes del tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Lima-Callao, es necesario revisar el desempeño de otras ligas regionales de la época. En el caso de la Liga de Arequipa, el análisis del cuadro estadístico revela que el FBC Aurora obtuvo el campeonato de selección y competencia de 1929, el torneo anual de 1930 y ambos torneos disputados en 1931.
En consecuencia, el club arequipeño alcanzó un tricampeonato correspondiente a las temporadas 1929, 1930 y 1931. Asimismo, la revisión de los registros de la Liga de Sullana muestra que Alianza Atlético logró los títulos de 1928, 1929 y 1930, constituyendo también un tricampeonato en su jurisdicción. Sin embargo, la investigación continúa retrocediendo en el tiempo. En la Liga del Cusco, los cuadros estadísticos indican que Cienciana obtuvo los campeonatos de 1927, 1928 y 1929. Pese a ello, no puede ser considerado el primer tricampeón del fútbol peruano. Para identificar al verdadero pionero, es necesario dirigirse al norte del país y revisar los registros de la Liga de Chiclayo, fundada en 1922. La información recopilada muestra que el club denominado Association se coronó campeón en 1922, 1923 y 1924. De acuerdo con los datos analizados, el Club Association de Chiclayo se posiciona como el primer tricampeón en la historia del fútbol peruano. Pero eso no es todo, pues si continuamos revisando detalladamente el cuadro estadístico de la liga, se revela un dato aún más relevante: la existencia del Club Deportivo Espinar FBC, el cual habría sido el primer multicampeón en la historia del fútbol peruano. Según los registros, Espinar FBC obtuvo no 3 ni 4 títulos, sino 7 campeonatos consecutivos, convirtiéndose así en el primer heptacampeón del fútbol nacional a nivel de ligas, un récord absoluto en la historia del balompié peruano. Se nota que estos clubes ya tenían un prestigio ganado en el norte del país y sus constantes participaciones en cuanto torneo se disputaba eran evidentes, y así lo revela el material periodístico de la época, como la publicación del diario Ahora de Chiclayo, que en sus ediciones del 11 y 14 de diciembre de 1933 informó que en el Estadio Santa Victoria de Chiclayo se desarrolló un campeonato de fútbol en el que participaron los siguientes equipos: Chiclayo Juniors, Alianza Chiclayo, Boca Juniors, Bolognesi, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Espinar FBC, German Clinch, Piloto Olímpico, Alianza Eten y Unión Franco. Asimismo, en su edición del 3 de febrero de 1934, el mismo diario informó que en el Estadio Santa Victoria de Chiclayo, en terrenos donde actualmente se ubica la urbanización del mismo nombre, se disputó la Copa Japonesa de Fútbol, llamada así por ser ofrecida por la colonia japonesa de Chiclayo desde algunos años atrás. Participan los equipos Alianza Chiclayo, Associations, Santa Rosa, Unión Franco y Pomalca. Por último, revisemos lo que ocurrió en la Liga Distrital de Lima, fundada en 1912. Allí podemos apreciar al primer campeón y bicampeón de la historia del fútbol peruano. Por lo tanto, y en base a toda la información revisada a lo largo de este video, podemos concluir que el primer equipo campeón de liga de la historia fue el Lima Cricket. El primer bicampeón fue el Sport José Gálvez. El primer tricampeón de liga fue Association de Chiclayo. El primer tricampeón nacional fue el Sporting Cristal. El equipo más tricampeón a nivel nacional es Universitario de Deportes. Y finalmente, tenemos el primer equipo multicampeón de la historia del fútbol peruano, el Deportivo Espinar FBC de Chiclayo, por su heptacampeonato obtenido entre 1926 y 1932. Para cerrar este video, quiero hacer un llamado a la gente de Chiclayo a dejar en los comentarios cualquier rastro, memoria o testimonio sobre aquellos clubes que un día escribieron su nombre en la historia. Tanto el Association como el Deportivo Espinar no fueron simples equipos. Fueron estandartes de una época, forjadores de hazañas que retumbaron en los inicios mismos de nuestro fútbol. Estos clubes, nacidos en tiempos donde el balompié era pasión pura y territorio de pioneros, marcaron un hito que no debe perderse en el polvo del olvido. Fueron protagonistas de gestas que hoy, un siglo después, merecen ser contadas, honradas y reconocidas como parte fundamental del fútbol peruano. Me despido y no olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita.